Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordándoles, verdad, que estamos hablando del libro del Génesis de la creación, un Génesis que nos da todo este lujo de detalles que hemos hablado desde su inicio hasta ahorita, hasta este mismo momento, lo que nos dice el libro de Enoc, aquel libro que mucha gente dice que es apócrifo, pero hoy lo hemos visto, lo hemos analizado, ¿verdad? Y lo hemos cotejado con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Con las citas bíblicas, ¿verdad? En su determinado momento, y hemos visto pues que el libro en realidad no tiene nada de apócrifo, es un libro muy verdadero, aunque pues vimos un segmento en el cual fue un poquito tedioso. De hecho, una persona me dijo, estuvo bien la explicación, me gustó, pero lo sentí un poquito tedioso, sí, porque hubo mucha información, sí, que no alcanzamos a captar completamente. Dije, ok, me comprometo a esa cuestión, ajustarla, saldarla, la verdad, para que sea más claro por medio de una gráfica. Lo íbamos a hacer el día de ayer, pero ayer les dije que les pedía disculpas, ¿verdad? Porque no encontraba una hoja muy importante que tenía. Y pues ya la encontré ya tarde, pero decidí dar la siguiente lección, pero hoy me comprometí para que hoy darles la enseñanza de esos tiempos, ¿verdad? Estábamos hablando, esa cuestión era de las salidas del sol y de la luna, ¿sí? Entonces hoy voy a explicarles más detalladamente con una gráfica, esperando que sea de gran bendición para ustedes, como también su aprendizaje, ¿verdad? Y pues estudien un poquito más, pídanle sabiduría al Señor, pídanle que su Espíritu Santo los ilumine, ¿verdad? Para entender un poquito más, aunque sea con estas gráficas, para que ustedes aprendan un poquito más de estos mensajes tan maravillosos que tiene el libro de Enoc. También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube, para que nos canalicen por medio de esas plataformas y hagan virales estos mensajes y se los lleven a otras personas también, porque pues mucha gente tiene esta idea en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo toda la gente tiene esa idea de que el libro de Enoc es apócrifo, ¿sí? Sin embargo, viéndolo de esta manera, ustedes cuando lo hagan viral, este libro, mucha gente lo va a entender. También les recuerdo que por la tarde-noche estamos hablando del segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, lo cual estamos tratando también el tema de la geografía bíblica, y veo el interés de algunas personas, ¿sí? Sobre esas enseñanzas. Con mucho gusto se las voy a dar. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, ¿verdad? Alguna sugerencia, porque es válido también. Así como me han dicho que sí les gustó la lección, pero no la entendieron muy bien porque se les hizo monótona. Yo con mucho gusto saldamos esa situación, esa duda, ese comentario será bienvenido, esa opinión será bienvenida, ¿sí? Y a lo mejor la plasmamos aquí, ¿sí? Pues bien, entonces nos adentramos a nuestro tema principal y les recuerdo que estábamos hablando acerca del sol, las entradas y las salidas, que la puerta 24, que la puerta 1, que la puerta tal, ¿sí? Entonces, ahora, yo hace muchos años hice un trabajo, ¿sí? Con puño y letra. Se los voy a mostrar que fue con puño y letra, para que no digan, lo sacó de un libro, lo sacó del otro. Tenemos aquí, hermana, ponme aquí, esto vamos a asimilar que es la tierra, solamente que la parte de acá pues no la tenemos aquí abajo, ¿verdad? Hay algunas cosas que se las voy a ir explicando poco a poco. Entonces, dice el libro de Enoc que hay 24 puertas. Todas estas son las puertas que habla Enoc, las 24, ¿sí? ¿Por qué hay dos circulares? Uno, porque corresponde a la salida del sol. Miren, aquí tenemos puestas del sol de primavera-verano de 6 meses. Los días son más largos y la noche es más corta en esta época, que es la de verano, primavera-verano, ¿sí? Los días son más largos, la noche es más corta, el sol alumbra más alto, cubre toda la tierra, ¿sí? Y
por estar más alto, y quema más, por ello los días son más cálidos, secos y áridos. O sea, este es el que representa el sol en la época verano, primavera. Es más arriba, alumbra más, cubre más tiempo de luz en la tierra, ¿sí? Y por lo tanto calienta más, es más seco, es más árido, ¿sí? Sin embargo, este sol, que es la puesta del sol de otoño, invierno, que también corresponde a 6 meses, ¿sí? Los días son más cortos, el día es más corto, ¿sí? La noche es más, los días son más cortos, perdón, la noche es más larga, entonces la noche se convierte en esto, ¿sí? Y el día se convierte en esto porque es más corta, ¿sí? El sol alumbra, cuando el sol está en esta condición, el sol alumbra menos, pero es más caliente, quema más. ¿Por qué? Porque está más abajo, el sol es más abajo, ¿sí? Que cuando está en el sol de invierno, ¿sí? Otoño-invierno, calienta más que el sol del verano, de primavera-verano, ¿sí? Ahora, con respecto a las puertas, esta es la 1, la 2, así vamos. Entonces, dice Enoc, ¿sí? Son 12 y 12 son 24 horas, ¿sí? Pero veamos cómo se van aminorando las horas, ¿sí? Dice, sale por la primera puerta, hace su recorrido hasta entrar por la puerta número 24. Al siguiente día, ¿sí? Sale por la puerta número 2, hace su recorrido y entra por la puerta número 24, igual. Pero el tercer día, dice, vuelve a salir por la puerta número 2, pero entra por la puerta número 23, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ya se empieza a cortar el tiempo, ¿sí? La luz, ya se empieza a cortar la luz solar, ¿sí? Después sale por la puerta número 3 y entra por la puerta número 23, pero después vuelve a salir por la puerta número 3, pero ya entra por la puerta número 22. Entonces, si ustedes ven, ya entonces el día se va cortando un poco más, ¿sí? Así lo va llevando sucesivamente, amados hermanos, hasta que ya una vez que cambia el tiempo, el sol, este sol ya sale para el tiempo otoño, invierno, que termina el 23 de marzo, ¿sí? Entonces es cuando empieza este tiempo. Les vuelvo a repetir, en ese tiempo el sol es más bajo, quema más, ¿sí? Y se cambian, ¿sí? Porque entonces la luna hace el recorrido más largo, el día se hace más largo, ¿sí? Y el sol se hace más corto y el día es más corto. Es el recorrido del sol, ¿sí? Espero que me estén entendiendo, amados hermanos, lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿por qué lo puse así? Porque Enoc dice que hay una especie como de riel invisible, en el cual hay un ángel, ¿sí? Que va empujando el sol, él lo va dirigiendo por un riel, dice, invisible, hasta llegar aquí, ¿sí? Y después por una parte de la tierra, después empieza por la otra parte de la tierra el recorrido. Por eso dice el libro de Eclesiastés con Salomón, sale el sol y hace su recorrido hasta meterse para después regresar al lugar de donde salió y volver a salir, ¿sí? Creo que lo tiene Eclesiastés capítulo 1 versículo 7, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos decía Enoc, y esto es lo que podemos ver físicamente nosotros durante 6 meses con un día largo, una noche corta, y otros 6 meses con una noche larga y 6 meses con días cortos, ¿sí? Ahora bien, hay otro detalle también. Esto, yo les puse aquí, amados hermanos, unas figuras
que es, por ejemplo, yo me basé en la figura acá en Yucatán, en Mérida. Hay un lugar que se llama la pirámide, la Chichén Itzá, donde hay una pirámide. De hecho, puse la figura de la pirámide. Pero en esta fecha, amados hermanos, 21 de marzo, aproximadamente como a las entre 9:30 y 10 de la mañana, el sol que va así, va alumbrando esto, el sol, ¿sí? Pero llega un momento en que cuando llega aquí, el sol empieza a proyectarse, y en la medida que va subiendo el sol, la sombra de esto se va llenando, esto se va llenando, ¿sí? Se va llenando de la sombra, ¿sí? Es un fenómeno natural, natural, que mucha gente lo ha visto. Y cuando llega a cierto momento, se forma como si fuera una serpiente, ¿eh? Muchos ya lo han visto, muchos tienen los videos. Busquen los videos si gustan del equinoccio, de la primavera, de Chichén Itzá, ¿sí? Porque es en esta época. Ahora, el tiempo sigue su marcha. Ya una vez que la serpiente se cubre aquí, ya. Si hubieran hecho más de estos, no funcionaría, porque el tiempo Dios lo tiene en su poder, ¿sí? Ahora bien, eso le llaman el equinoccio de la primavera, que es el 21 de marzo. Ahora bien, el tiempo sigue transcurriendo, la sombra ya empieza a cubrir más todo, pero el 21 de septiembre entra el solsticio. El solsticio es la sombra que va a empezar a hacer esto. Entonces, al hacer esto, ¿sí? Al hacer esto, la sombra se empieza a recoger, empieza a subir la sombra, empieza a subir la sombra, es al revés la sombra, por eso le pongo la flecha hacia arriba, ¿eh? Cuando es el de la primavera, la sombra va bajando, ¿sí? Va bajando, y cuando es el solsticio, la sombra va subiendo, y entonces llega un momento, en un tiempo, del horario, que ya esto ya queda limpio, ya no hay sombra, ¿eh? Es un fenómeno natural muy maravilloso, muy sorprendente que hay en estas tierras de Mérida, ¿sí? De Yucatán en particular, la península de Yucatán, ¿verdad? Y, amados hermanos, pues esto es lo que yo les hice, lo más acercado a lo que dice Enoc, pero también lo más acercado, lo que nosotros vivimos en lo natural, ¿sí? Una experiencia maravillosa, ¿sí? Que hace este recorrido cada año. No hay mudanzas, dice el libro de Santiago, en las leyes de Dios no hay mudanzas, no hay cambios, no hay de que el solsticio va a ser hoy en tal día, mañana el otro año va a ser en otro día y otro día, no, van a ser los días especificados, ¿sí? La gente ya se prepara para esa fecha, para ir a ver tanto el equinoccio de la primavera como el solsticio del otoño, ¿sí? Eso es lo que yo tenía grabado para ustedes. Voy a pedir que la hermana haga un acercamiento para que puedan ver toda la figura. ¿Listo, hermana? ¿Sí? Ok. Ahora, con respecto a los años, amados hermanos, Enoc dice que los años eran de 364 días. Pero hay un detalle, ¿sí? Eso fue antes del diluvio universal. Del diluvio universal para acá, el tiempo cambió, ¿sí?
cambiaron algunas actividades. Por ejemplo, el hombre tenía una estatura aproximadamente de 3 metros. Dice las Sagradas Escrituras que la estatura del varón perfecto es aproximadamente, mide una caña de medir. Una caña de medir es aproximadamente 3 metros, ¿sí? Y por lo mismo que tenían 3 metros de altura, no eran gigantes, no eran gigantes, eran hombres comunes en esa época. Nuestro padre Adán, Sem, Enos, Cainán, esa era la estatura original, ¿sí? Ahora, después del diluvio universal, las estaturas bajaron y el tiempo de vida también bajó, porque desde Adán hasta Noé, las edades oscilaban entre 960 años, 969 que son los de Matusalén, 660 de Adán, ¿sí? Entonces ellos ya después del diluvio universal fueron bajando las edades. También ya no hubo hombres de 400, 500 años, ya hubo hombres de 300 años, como Noé vivió 360 años, creo, ¿sí? Y ya después empezaron a bajar a 200, 250, a 200, a 180, ya con Abraham ya muere de 160 años, creo, me parece 180, algo así. Van bajando las edades, e incluso David dice que la edad de los hombres ya sería de 70 años, los más robustos. Hay hombres de 80 que todavía están un poquito fuertes, pero ya tienen muchas carencias, ¿verdad? Y hoy en día, a los 70 años ya andamos, muchos ya andan, ¿verdad? Un poquito más encorvaditos, ya más lastimaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron aminorando las edades y las estaturas, ¿sí? Las estaturas de Adán hasta el diluvio universal tuvieron una medida, pero después fueron disminuyendo. Así nos lo remarca las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ahora bien, en los años ya Dios le da un calendario a Moisés y le dice, los años van a ser de 360 días, 360 días, ¿sí? 12 meses de 30 días, 12 meses de 30 días, parejos, 12 por 13 son 360, pero se hizo un calendario ya para nuestra época, del año 500 después de Cristo. Ojo, les estoy diciendo correctamente, 500 años después de Cristo, hubo un hombre que se llamó el Papa Gregorio, un jesuita, ¿sí? Jesuita más que nada, hizo el calendario y que le pusieron su nombre, gregoriano, pero ya llevaba 500 años de haber pasado la época de Cristo, el tiempo de Cristo, el nacimiento de Cristo. Entonces él hizo el calendario en retroactivo a partir del 0000, ¿sí? Al 1 en plan ascendente. De Adán al nacimiento de Cristo vino la época en los años descendentes de 4000 a 3999, 3998, así hasta llegar al 4 ceros. Pero después de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Empieza el 0001, 0002, 3, 4, 5, así hasta llegar a la época que tenemos ahorita. Ahora, los calendarios están trastornados porque está errático el calendario que ese Papa llamado San Gregorio, ¿verdad? O Gregorio, lo hizo. Ahora bien, ya vimos las salidas del sol y de la luna, que también están reflejadas en la Biblia, y también lo vemos físicamente. Ahora, ¿por qué el calendario gregoriano está equivocado? Bueno, vamos hermanos, les comento, ¿sí? Que hubo en el año de 1969, Estados Unidos manda el primer cohete a la luna, el Apolo 11, ¿sí? Y en su primera intención falla,
falla la maniobra, ¿sí? No puede subir. Empiezan a ver cuál fue el problema, vuelven a intentarlo, no pudieron, vuelven a intentarlo, no pudieron. Se llevaron algunos días, ¿verdad? Y queriendo intentarlo y no podían, hasta que hubo un hombre que les dijo, ¿sabes qué? Estamos fallando en los tiempos. Yo recuerdo que en la Biblia dice que el tiempo en una ocasión se detuvo y en otra ocasión retrocedió. Vamos a ver qué es lo que pasó. Entonces, estos hombres se fueron a la Biblia. Ojo, se fueron a la Biblia y se fueron al libro de Josué en su capítulo 10, versículo 12, que cuando Josué peleaba las batallas del Señor por conquistar la tierra de Canaán, después de haber salido de Egipto, ¿sí? En el capítulo 10 de Josué, versículo 12, dice que ya estaba a punto de anochecer, y Josué dijo, si no ganamos la batalla, estos hombres en el transcurso de la noche se van a ocultar en las montañas y ya no los vamos a poder vencer. Entonces Josué lanza una sentencia, dice, sol, detente en Ajalón y tú, luna, en Absalón. Amados hermanos, el sol ya estaba a punto de meterse, ¿sí? Vamos a suponer que estábamos como a las 4 de la tarde, ya el sol ya estaba a punto de meterse, ¿sí? La luna ya estaba preparada para salir, ¿sí? Pero entonces Josué, al decir, sol, detente, y tú, luna, no salgas, dice las Sagradas Escrituras, el sol no se preocupó por meterse, ni la luna se preocupó por salir, y se hizo el día más largo de la historia, ¿sí? Porque Dios obedeció. Pongan atención a esto, Dios obedeció a la voz de un hombre. ¿Pero por qué obedeció a la voz de un hombre? Porque era verdad lo que él decía. Entonces, desde aquí el sol ya no se mete, ¿sí? Entonces sigue su ritmo, sigue el mismo sol, sigue dando su luz. No se metió, no se oscureció. Fue un día muy largo, que quizás muchos ni los notaron, ¿sí? Entonces hace las 12 horas de Kebab que le correspondía por la parte de acá abajo, y hace otras 12 horas por aquí arriba, que hace, entonces ya traía 12 horas, más 12, 24, más 12, 36. Aquí lo tenemos, amados hermanos, las 36 horas del día más largo de la historia, ¿sí? De 36 horas. Ok, vamos a anexarle las 36 horas. Pero tampoco salió. Dice, es que nos falta más tiempo. Entonces recurrieron al libro de Isaías en su capítulo 38, versículo 8, donde el profeta va con el rey Usías, y el rey Usías le dice, viene una destrucción, nos vienen los enemigos, nos van a atacar, nos quieren matar. Y Isaías le dice al rey, mira, no tengas miedo de estos cabos encendidos, porque estaban enojados las dos naciones que venían contra él. Dice, Dios te va a dar la libertad, te va a dar la victoria, ¿sí? ¿Qué prueba me pides? ¿Qué señal le pides a Dios? El rey, como era un sinvergüenza, porque no adoraba a Dios, ¿verdad? No estaba bajo la voluntad de Dios. Dijo, Dios me libre de pedirle a Dios una señal. Dice Isaías, no te preocupes, si no quieres pedir la señal tú, Dios te la va a dar, ¿sí? Escucha bien, ¿qué crees que sea más fácil para Dios? También ya estaba a punto de caer la tarde, cuando le dijo Isaías al rey Usías, le dice, ¿qué crees que es más fácil para Dios? ¿Qué es más fácil qué es más fácil para ti? ¿Que el sol se meta o que el tiempo retroceda de acuerdo al reloj de acá y vuelva a amanecer? Entonces el rey le dijo, oh, padre mío, porque así le decían a los profetas, fácil es que el sol se meta. Dice, bueno, pues para que veas el poder de Dios y la señal que te va a dar de que vas a salir victorioso, el sol se va a retroceder 10 grados. Y dice las Sagradas Escrituras que fue como si hubiera vuelto a amanecer.
Entonces, pásate para acá, Renta. Entonces, aquí se hacen las otras 12 horas. Aquí se hicieron 36 horas, aquí se hacen 12 horas. Ya sumando estas 6 horas más estas 12, nos hacen 48 horas. ¿Sí? 48 horas. Pero si el día tiene 12 horas, 24 horas, perdón, entonces ¿a cuántos días corresponde? A 2 días. Y por eso San Gregorio, al no salirle las cuentas, ¿sí?, puso el mes de febrero con 28 días. Con 28 días. Se le hizo más fácil, que dar la explicación que les acabo de dar con respecto a los tiempos. Cuando el Apolo, ya los norteamericanos metieron esas 48 horas en su cómputo para mandar el Apolo 11, el 24 de julio de 1969, el Apolo 11 salió de tierra para ir a conquistar la Luna. Hay personas que dicen que el hombre no conquistó la Luna. Sí la conquistó. ¿Por qué? Porque está manifestado en la Biblia. Abdías 1:4 dice: si te remontares a la Luna, ¿sí?, desde allá te voy a bajar. O sea, Dios está dando a entender que el hombre va a conquistar la Luna. Y si pusieres tu habitación sobre las estrellas, de allá voy a mandar la culebra para que te pique el día del juicio final. Y que no ahorita el universo allá arriba no está lleno de satélites. Satélites rusos, alemanes, ingleses, franceses, de todo hay allá arriba. Entonces, ¿tiene razón o no tiene razón Enoc? ¿Tiene razón o no tiene razón la Biblia? Y lo físico lo tenemos viviendo ante nosotros. Entonces, amados hermanos, y aún así no queremos atender la Biblia, no la queremos entender, no la queremos comprender, no la queremos aceptar. Y al no querer aceptar la Biblia, tampoco queremos aceptar a Dios. ¿Hasta cuándo, dice Dios? ¿Hasta cuándo me vas a creer? Ya te dije los pormenores con palitos y manzanas, ya te lo dije. Y ni aún así lo entiendes. ¿De qué otra forma quieres que te hable? Dice Dios. ¿De qué otra forma te puedo hablar? ¿Sabes? Lo único que me queda es hacer un juicio final. Y que viva el que tenga que vivir. Y que muera el que tenga que morir. Tú, pues, ponte en el lugar que tú quieras. Si quieres vivir la eternidad en el infierno, lárgate al infierno de una vez. Si se quiere perder, dice la Biblia, piérdase más. Pero el que quiera vivir, viva más. Eso es lo que nos dice la Biblia también. No crean que la Biblia es todo amor, todo amor, todo amor. No, es justicia, es juicio. ¿Sí? Espero haber sido claro con esto, amados hermanos. Espero que les haya sido de gran bendición. Y nos vemos el día de mañana con la siguiente lección. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.